tardes a todas y todos, dependiendo del lugar donde nos acompañen. Mi nombre es Melissa Narro, soy consultora del proyecto Adapta Infra y hoy les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del ciclo de diálogo sobre infraestructura sostenible, visiones para el futuro. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que se llama infraestructura hídrica sostenible y conservación de recursos en la región amazónica. Como ya saben, esta iniciativa es impulsada por la GIZ y la OLACEFS con el objetivo de fortalecer el rol de las CFS, las entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe en las actividades de control de políticas públicas de infraestructura, siempre tomando en cuenta la perspectiva de sostenibilidad, resiliencia y derechos humanos. Para este evento tuvimos la valiosa colaboración de la presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, la CTPBG de la OLACERS, quien es presidida por la entidad fiscalizadora de Ecuador. Agradecemos especialmente al equipo de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría del Ecuador y a su equipo por su compromiso y colaboración en organizar este evento. Su directora, la abogada Sabrina Hernández, también nos va a acompañar al final con las palabras de cierre del evento. Abordando el tema de hoy, este encuentro va a tener como propósito intercambiar perspectivas sobre el impacto de los proyectos de infraestructura hídrica en la biodiversidad, la deforestación y el cambio climático en la región amazónica. También la idea es que podamos reflexionar sobre la compatibilidad entre el desarrollo de infraestructura hídrica sostenible y la conservación ecológica, considerando todos aquellos desafíos actuales en materia de gestión del agua, regulación ambiental y una fiscalización efectiva en la región. Antes de dar inicio, les quiero recordar que este diálogo forma parte de una serie que ha venido abordando temas clave en torno a la infraestructura sostenible. Hasta el momento hemos realizado tres diálogos, este es el cuarto, en donde en los tres previos hemos discutido aspectos fundamentales como marcos legales y regulatorios aplicables a la infraestructura, el rol de las EFS en auditar estas políticas públicas o la infraestructura en general, la recuperación frente a desastres y el vínculo que tiene la infraestructura con justicia climática. Les invitamos a profundizar en los contenidos de estos diálogos. Están los links de los diálogos pasados en el canal oficial de la OLACEFS de YouTube, entonces les invitamos a revisar esos contenidos. Ahora, me gustaría recordarles que esta sesión cuenta con interpretación simultánea de español al portugués, a la que van a poder acceder desde el icono de interpretación que pueden encontrar en su pantalla de Zoom. Y les informamos igualmente que esta sesión será grabada con fines de registro y sistematización, por lo que agradecemos su comprensión y consentimiento al continuar en esta sesión. Ahora me gustaría tomar la foto oficial del evento. Les invito a las y los ponentes y a todas y todos los participantes a que puedan encender su cámara por un minuto y poder así tomar la foto oficial. Entonces, aquí el equipo técnico me va a avisar cuando ya esté tomada. Les invitamos a abrir sus pantallas. Muchas gracias. ¿Listo? Sí, listo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí damos inicio al diálogo. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel crucial de las infraestructuras hídricas en la conservación de los recursos naturales de la Amazonia. La Amazonia legal concentra alrededor del 20% de la disponibilidad mundial de agua dulce, alberga la mayor cuenca fluvial del planeta y contribuye directamente a la regulación climática regional y mundial. Sin embargo, este ecosistema, aunque es único, enfrenta una presión cada vez mayor ante las crisis climáticas que enfrentamos.
Es esencial formular políticas públicas que den prioridad a la conservación del agua y a la protección de los ecosistemas acuáticos. Esto incluye regular las actividades que afectan la calidad del agua y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de producción e infraestructuras regionales. La crisis climática exige repensar y reflexionar bastante en el uso del agua con equidad, sostenibilidad y adaptación. Para abrir la conversación, les invitamos a reflexionar respondiendo a la siguiente pregunta, a la cual pueden acceder escaneando el código QR y a la cual voy a dar lectura. ¿Cuál considera que es el mayor desafío para lograr una infraestructura hídrica sostenible en la Amazonia? Aquí pueden seleccionar algunas opciones, más de una. Voy a dar lectura a las opciones. Falta de financiamiento adecuado, ausencia de coordinación interinstitucional, insuficiencia de datos e información técnica, falta de cumplimiento de la normativa ambiental y ausencia de participación comunitaria. Entonces les invitamos a compartir sus respuestas a esta pregunta y en unos segunditos voy a mencionar en términos generales los resultados, lo cual podrán abordar las personas panelistas en sus intervenciones. Ok, perfecto. Vemos aquí que la respuesta más votada es la presión de intereses económicos sobre el medio ambiente. Ese es el principal desafío que ustedes consideran que impide esta infraestructura hídrica sostenible en la Amazonía. Y en segundo lugar, falta de financiamiento adecuado. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues les agradecemos por las votaciones. Em, Ahora pasamos a la presentación de panelistas. Hoy tenemos el agrado de recibir a tres panelistas con muchísima experiencia y trayectoria en materia de transparencia, control social, gestión de recursos hídricos y en poblaciones locales y tradicionales. En primer lugar, damos la bienvenida a la licenciada Cristina Cañas, quien es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente funge como especialista de coordinación con la función de transparencia y control social en la Contraloría General del Estado del Ecuador. Licenciada Cristina, le cedemos la palabra para que nos comparta mayores detalles de su experiencia en la temática que hoy nos convoca. Le cedo la palabra, adelante. Bien, muchas gracias. Primero, saludar a todos, a todas, desde el horario que estemos, ¿no? Buenos días o buenas tardes. Es muy gustoso para nosotros, digo nosotros como Contraloría General del Estado, ser parte de este cuarto diálogo, en el que básicamente, bueno, están ya planteados los objetivos, están ya planteadas la temática y entendemos que también van a venir muchos retos. De hecho, hay muchos retos porque consideramos que la infraestructura hídrica, que es el tema que nos compete, es importante, ¿no es cierto?, por estar relacionado con recursos hídricos básicamente y va a tener un impacto significativo en la biodiversidad, en la deforestación, cambio climático en general. Pero antes sí quisiera, a nombre de mi institución, la Contraloría General del Estado, agradecer estos espacios porque nos congregan, nos convocan para reflexionar. Hemos hecho, previo a este diálogo, sí, un poquito de conversación a la interna, ¿no? Para mirar que sí hay una deficiencia, digamos, en el control hacia lo que es sobre todo la conservación del medio ambiente. Sin embargo, la Contraloría General del Estado del Ecuador hace unos esfuerzos importantes. Entonces, yo quiero agradecer a nombre de la institución, a nombre de nuestra autoridad, que ha planteado un importante marco estratégico en donde aborda también temas de cuidado ambiental, que son importantes que en este diálogo los podamos poner acá. Había dicho en la presentación que sí, pues tenemos un área importante, que precisamente es la coordinación con la función de transparencia y control social, una de las 5 funciones con las que cuenta el país. Y en esta función importante que tiene que ver con el resguardo de los derechos ciudadanos, con el control y la fiscalización, que es la razón de ser de esta FS del Ecuador, que tiene que ver
ver con propiciar mecanismos de participación ciudadana. Entonces, estar en esta importante función nos ha posibilitado que como Contraloría podamos emprender proyectos, procesos que vinculan a la ciudadanía, proyectos que vinculan también a la integridad pública para fortalecer la acción de control y juzgamiento. Entonces, una vez que les he dado el saludo, que les he manifestado del área en la que Contraloría General del Estado hace estos esfuerzos por vincular a la ciudadanía para el control, la vigilancia de los recursos públicos, de los recursos naturales en particular, yo quiero presentarles, realizar la primera presentación a manera de contexto, a manera de introducción. En este momento voy a compartir la pantalla, por favor. No sin antes también expresarles el saludo del señor Contralor General del Estado, el doctor Mauricio Torres, quien ha dado total apertura para que nosotros podamos abordar estos temas. Y yo les voy a comentar un poquito cómo hemos construido este marco estratégico. Por favor, me confirman si este momentito ya se comparte mi pantalla. Sí, sí la Listo. vemos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como les manifestaba desde la Dirección Nacional de Planificación y Evaluación Institucional, pues hemos tenido la posibilidad de abordar temas de participación ciudadana y control social. Pero sí es importante también hacer una introducción respecto al tema que nos compete, ¿no es cierto? Que es básicamente la infraestructura hídrica. Sí, especialmente relacionada con los recursos hídricos de la Amazonía. La Amazonía en el Ecuador abarca una extensión sumamente amplia, 120 kilómetros cuadrados de extensión de nuestra selva amazónica, que casi equivale al 43% del territorio nacional. Entonces, vemos que sí es un importante espacio en donde se van a dar mayores impactos, ¿no es cierto?, en la biodiversidad, la deforestación, el cambio climático, si no hay una adecuada planificación en cuanto a la infraestructura. Sabemos que estas obras van a facilitar el acceso al agua, a la energía, al transporte, principalmente al transporte, que como sabemos es la clave para el desarrollo económico de los pueblos. Pero a pesar de este impacto, a pesar de cuánto favorece la economía, también vemos que la infraestructura hídrica, si no está bien planificada, puede alterar los ecosistemas, tanto acuáticos, terrestres, afectar especies nativas, ¿no es cierto? Y reducir la biodiversidad, que hoy por hoy es la biodiversidad más grande del mundo, la que posee la Amazonía. Entonces, si no hay una planificación adecuada, obviamente estos impactos van a afectar definitivamente en la deforestación y porque no en el cambio climático, que es lo que hemos venido mirando. Aquí ustedes van a ver unos proyectos emblemáticos que se desarrollan en el país y también las consecuencias cuando no hemos tenido la respectiva planificación. Entonces, sabemos que la región afronta retos muy importantes en cuanto a la gestión del agua, la regulación ambiental y sobre todo el control y la fiscalización efectiva, que es el tema que nos compete como una EFS, como una institución de control. La falta de infraestructura también adecuada, los marcos regulatorios sólidos, también dificultan esta supervisión, el cumplimiento de normativas ambientales como tal. Tenemos normativa ambiental muy, digamos, muy nutrida, pero también hace falta mirar cómo se está cumpliendo, cómo se está efectivizando ya en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que sea más crucial promover políticas integradas, fomentar la cooperación entre gobiernos y, sobre todo, integrar a las comunidades y organizaciones para garantizar que esta infraestructura sea realmente sostenible y beneficie a las personas, ¿no es cierto? Ahora que también nos compete el tema de los pueblos y nacionalidades, que sea beneficioso para ellos sobre todo y también para el ecosistema, es decir, no separar la persona del ecosistema en donde se desenvuelve. Entonces, quería también plantearles que ante esta problemática la institución ha asumido el reto. Nuestra institución y todas las instituciones fiscalizadoras superiores jugamos un reto muy importante en lo que tiene que ver a la fiscalización y control de estos recursos. Como institución, hablando ya como EFS de Ecuador, se ha planteado un marco estratégico
Este marco estratégico que parte de una planificación estratégica se diseñó para enfrentar los desafíos que habíamos mencionado, desafíos que afronta actualmente la sociedad y sobre todo en el control de lo público. Entonces se ha establecido este marco estratégico para dar respuesta oportuna a las demandas ciudadanas y también a las demandas que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. O sea, todo es un andamiaje que se ha visto necesario articularlo en este marco estratégico. Nuestro marco estratégico, obviamente, dentro de lo que es la misión, visión, que básicamente es realizar el control del buen uso de los recursos del Estado, ¿no es cierto?, involucrando a la ciudadanía en todos estos procesos, también ha establecido unos ejes importantes. La actual administración, tenemos nuestra autoridad, señor Contralor, doctor Mauricio Torres, va por su año y medio de gestión. Sin embargo, muy consciente de que de estas necesidades, ha visto necesario involucrar cuatro ejes importantes para dar cumplimiento a esta misión y a esta visión estratégica. Estos ejes que nosotros hemos planteado como pilares son la transparencia, la rendición de cuentas. Ok, la transparencia, perdón. Aquí pasó algo, no estaba en modo presentación, ¿verdad? Ahora sí lo podemos mirar mejor. Sí, Los ejes, los pilares que yo les manifestaba, la transparencia, la rendición de cuentas. disculpe, creo que se quedó muteada. Ah, Ahí ¿allí? ya la escuchamos, Oh, sí. perdón, ya. Bueno, siguiendo con la idea, yo les manifestaba que se ha estructurado este marco estratégico conscientes de la problemática que se afronta en esta intención por hacer el control efectivo, ¿no es cierto?, del control de lo público y sobre todo en la preservación del medio ambiente. Entonces, el marco estratégico va a promover el control y uso eficiente de los recursos públicos a través de auditorías gubernamentales, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública en beneficio de qué? De la sociedad. Estos ejes importantes yo les mencionaba, les vuelvo a repetir, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana e innovación tecnológica van a promover la prevención, por un lado, de la corrupción. Y mirando también los resultados de la encuesta, ¿verdad? Había allí un resultado donde nos decía que una de las principales problemáticas lo ven los intereses económicos sobre el medio ambiente. Obviamente, actos de corrupción que se los tiene que evidenciar, que se los tiene que combatir además para lograr que esta infraestructura cumpla con su cometido, que es el beneficio a la sociedad. ¿Sí? Este en cuanto a nuestro marco estratégico de reciente actualización. Ahora, quiero compartirles también, para introducirnos un poco más al tema, es sobre las acciones que la Contraloría General del Estado ha venido realizando en temas ambientales a través de nuestras diferentes direcciones. Ahora tenemos como un eje transversal la conservación del medio ambiente, la dirección de acuerdo a su ámbito, sea este que tiene que auditar recursos naturales, tiene que auditar procesos de salud, a los gobiernos autónomos descentralizados, que son formas de gobierno local, pues tiene como transversalidad la conservación, mirar, ¿no es cierto?, cómo está el tema de la conservación del medio ambiente. Entonces, la Contraloría General del Estado del Ecuador entre el año 2019 y 2025 ha realizado exámenes especiales relacionados con el sector minero. Entonces, hemos tomado este tema como una experiencia porque obviamente la acción minera va a repercutir grandemente en los temas hídricos, básicamente. Entonces, por eso hemos visto importante que resaltar esta auditoría que se ha realizado entre estos años. Para no hacer muy larga esta primera espacio que nos han permitido de manera de introducción, quisiera presentarles que en esta acción de control se han determinado acciones muy relevantes y queremos relevarlas porque vemos allí que hay una problemática que sí hay que abordarla y que sí hay que
que visibilizarla. Entre la problemática que surge de esta auditoría a la gestión minera, catastros mineros, proyectos en minería, pues tenemos y destacamos estos hallazgos. Se destacó en primer lugar que el inicio y ejecución de la actividad minera se la hace sin permisos ambientales, sin certificaciones de no afectación a los recursos hídricos. Hay un especial énfasis en el recurso hídrico en esta auditoría. No se para el aprovechamiento del agua, obviamente, por lo que estas actividades no contaron con instrumentos para la mitigación de los impactos ambientales a los recursos naturales. Otro hallazgo, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en cuanto a los permisos ambientales. Es decir, se opera sin permisos ambientales. Aquí vemos una grave problemática en la Amazonía ecuatoriana principalmente, que es la minería ilegal. Informes de monitoreo y seguimiento ambiental y auditorías ambientales de cumplimiento sin aprobación de la autoridad ambiental, sin conocerse el desempeño ambiental de los proyectos. Sí, entonces vemos que hay una afectación bastante grande en cuanto a con la operación minera. Entonces no hay reparación, no hay restauración o remediación ambiental que competa. Procesos administrativos sancionatorios iniciados por la autoridad, pero que estos no han tenido el seguimiento respectivo. Generan dilatación, no hay oportunidad en la toma de decisiones, lo cual incrementa el riesgo de generar impactos negativos sobre el ambiente. Estos son los hallazgos de esta experiencia en auditoría que tenemos hacia el sector minero. Y también les queremos compartir otra auditoría de gestión que se hizo recientemente en el año 2024. Esta auditoría de gestión, una auditoría que se realizó, que fue realizada a las instituciones gubernamentales involucradas en el plan de implementación de la primera contribución determinada a nivel nacional. Esto dentro del Acuerdo de París, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces se hizo esta auditoría, esta primera contribución, y específicamente al sector hídrico. Hemos tomado como referentes porque tienen que ver con el sector hídrico y se analizó en esta auditoría si estas han contribuido a la gestión integral e integrada de los recursos hídricos a fin de enfrentar los impactos causados por el cambio climático. Vemos al equipo auditor que como se hace una auditoría, ¿verdad? In situ, verificando los papeles con la realidad, con lo que ellos encontraron. ¿Y qué se encontró en esta auditoría que se realizó en el año 2024? Los resultados tampoco son muy alentadores y entre los principales hallazgos o resultados tenemos lo siguiente. Obviamente esto fue dirigido a las instituciones que tienen la competencia de la gestión, administración, y la elaboración de proyectos referentes al agua. Entonces, se encontró que no se conformaron consejos de cuenca, es decir, no hubo consejos consultivos, no se conformaron los respectivos consejos consultivos que demanda esta DNI y no se creó tampoco un Fondo Nacional del Agua. O sea, vemos mucha problemática. No se formularon planes de estrategias nacionales, ¿no es cierto? Como el Plan de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Algunas de estas normativas están ya trasladadas a la función legislativa, es decir, a nuestra Asamblea Nacional, pero no tenemos un avance significativo en este sentido. No se crearon las escuelas del agua, que eran prácticamente escuelas para dotar de capacitación tanto al personal encargado de gestionar el agua como a las comunidades que son las beneficiarias y que tienen el control del agua también. Red de estaciones hidrometeorológicas localizadas en las cuencas del río Paute sin transmisión de datos. ¿Sí? La conectividad también se vio como uno de los factores que pueden afectar también al efectivo control, al efectivo seguimiento de estas infraestructuras. Planes de manejo en áreas de protección hídrica no se implementaron sin que se asegure la sostenibilidad y protección de los recursos hídricos. Estas dos experiencias que les presentamos tienen, como les decía, no son resultados alentadores. Sin embargo, quedan allí las recomendaciones, ¿no es cierto? Quedan allí planteadas las recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento además para que las entidades auditadas puedan de alguna manera establecer ya en sus planes de acción puedan ejercer ya sus planes de acción para mitigar, conservar, preservar los recursos naturales.
Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mire, aquí hay una recomendación importantísima que surgió de estas auditorías, que es la implementación de mesas de diálogo entre los actores de la gestión de los recursos hídricos. ¿Para qué? Para analizar, proponer soluciones a la problemática relacionada con el agua, ¿verdad? Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos y construcción colectiva de las propuestas. Es decir, aquí hay una incidencia bastante importante que le vamos a dar al involucramiento de la ciudadanía, al involucramiento de los pueblos y nacionalidades que en nuestra Amazonía son varios. Tenemos alrededor de 10 pueblos y nacionalidades que se asientan en la Amazonía ecuatoriana. Y cómo no involucrarlos, cómo no hacerles partícipes de los diálogos. Entonces, decirles amigos que en esta intervención vamos a abordar mucho esta importante vinculación que debemos hacer como instituciones de control a la vinculación entre el control que realiza como tal la institución, como el control hacia los recursos públicos, involucrarle, articularle con el control que pueden, deben hacer las organizaciones, los ciudadanos, los colectivos, los pueblos y nacionalidades. Entonces vamos a abordar desde este sentido ya en el desarrollo de este diálogo, pero sí quería presentarles estas importantes auditorías que se han realizado y de allí todos los retos bueno, a manera también de desafíos que podemos irnos planteando en este conversatorio. Entonces, quisiera hasta allí hacer la presentación a manera de introducción para luego ir desarrollando ya las preguntas que van a enriquecer a este diálogo. Muchísimas gracias, licenciada Cristina, por compartirnos su presentación. En términos generales, nos ha compartido el marco estratégico, las acciones emprendidas por la Contraloría General del Estado en materia ambiental, teniendo estos ejes que son muy importantes: la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica. Y también fue bastante importante que nos compartiera los resultados de estas auditorías que resultan en recomendaciones para implementar estas mesas de diálogo entre las partes interesadas, ¿verdad? Entonces, gracias por su intervención. Ahora nos acompaña también la maestra Paulina Lazo. Ella es experta en permacultura con experiencia en diseño de asentamientos humanos sostenibles. Cursó una licenciatura en la Universidad Gaia en diseño regenerativo ecosocial y una maestría en pedagogía. Actualmente trabaja en Yacunina implementando ecosistemas filtrantes y también dicta cursos y brinda asesoría en distintos países de América Latina y el Caribe en esta materia. Le cedemos la palabra, maestra Lazo, para que nos comparta su presentación sobre soluciones basadas en la naturaleza. Le escuchamos. Ahí sí. Buenos días con todos y con todas. Les saludo desde la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, donde se encuentra nuestro Centro de Permacultura Yacunina. El día de hoy estoy encantada de participar en estos diálogos. Muy interesante escuchar a la compañera de la Contraloría Fiscal del Estado y estoy muy atenta también a escuchar las participaciones desde las comunidades. Nosotros, como Centro de Investigación y Práctica de Permacultura, también desde la parte académica, hoy queremos compartir el tema de las soluciones basadas en la naturaleza como un tema que nos parece súper importante cuando hablamos de infraestructura para la Amazonía. Entonces yo les voy a introducir un poco qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza y también les quiero dar ejemplos prácticos de cómo esto puede beneficiar tanto a la Amazonía a gran escala, pero también a escala de comunidades y cómo esto puede potenciar el empoderamiento campesino, el empoderamiento de de las comunidades y el diseño participativo de los asentamientos humanos que habitan la Amazonía y nosotros creemos que es importante que sean los protagonistas del diseño de sus vidas, de sus modos de vida y de sus tomar decisiones, ¿no es cierto?, de cómo quieren vivir. Hay veces que desde el Estado se diseñan casas, la misma casa del Midubi para el páramo, para la costa y para la Amazonía. Entonces, nosotros creemos que las soluciones basadas en la naturaleza, el diseño integral de finca o de ciudades puede permitir adaptarnos a nuestro ecosistema. Entonces voy a compartir una pantalla para poder ir un poquito más profundo en esta introducción.
y poco a poco con los diálogos y preguntas espero poder introducir el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza para ustedes. A ver, comparto pantalla. Entonces, este diálogo yo lo quiero enfocar en las soluciones basadas en la naturaleza como una opción eficiente para la infraestructura hídrica en la Amazonía. Estas experiencias que voy a compartir las hemos realizado desde el Centro de Permacultura y Bosque Escuela Yacunina. Nosotros somos parte de un colectivo nacional que es la Red de Guardianes de Semillas, donde desde las bases, desde el movimiento ciudadano, académico, campesino, buscamos soluciones basadas en la naturaleza para infraestructuras, para prácticas agrícolas. Las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar a resolver problemas como el cambio climático, la escasez de agua o la contaminación, aprovechando la capacidad de la naturaleza e imitando sus procesos. En lugar de usar solo la tecnología o infraestructura gris, que es esta infraestructura artificial que tiene que venir de, sobre todo de minería, ¿no? Que es la convencional. No decimos que no es necesaria. Las soluciones basadas en la naturaleza son un complemento a la infraestructura tradicional. Estas soluciones, perdón, usan ecosistemas vivos como bosques, ríos, humedales o suelos para proteger el ambiente y mejorar la vida de las personas. Las soluciones basadas en la naturaleza aprovechan los servicios ecosistémicos para la restauración hídrica. Las comunidades, gobiernos locales, podemos diseñar y planificar de forma eficiente, dando respuestas locales con soluciones replicables frente al cambio climático y la mejora de la calidad del aire y la gestión del agua. Es importante valorar las funciones de los ecosistemas y entenderlos a profundidad para diseñar asentamientos humanos sostenibles. Las soluciones basadas en la naturaleza promueven el buen vivir, la calidad de vida de sus habitantes y la salud del ecosistema. Aquí, esta es una ilustración que está publicada en nuestro libro. Nosotros hemos publicado un libro sobre soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque en las aguas residuales. Nos gustaría escribir muchos más libros con un enfoque integral en el manejo del agua. Estoy muy agradecida de estar aquí. Nosotros también trabajamos colaborativamente con Brasil. Estaremos en marzo yendo a un quilombo en Parachi, a compartir con compañeros en el área rural y también de la ciudad y de centros de investigación las soluciones basadas en la naturaleza. También encantada de estar con los compañeros de México. Estaremos en México en septiembre, también compartiendo las soluciones basadas en la naturaleza. Y me quiero ir a este gráfico que muestra un paisaje eh, donde se integran varias cosas, ¿no es cierto? La reforestación en las zonas de recarga hídrica, el tema del manejo de la ganadería de una forma regenerativa, quiere decir que combina también el tema de los árboles con la ganadería y la rotación de cultivos. Otro problema hídrico en la Amazonía es el tema de los colonos, ¿no es cierto? Y las malas prácticas agrícolas. Nosotros trabajamos con chancheras de cama profunda que te permiten obtener abono, obtener recursos hídricos para el riego sanos, con un buen manejo, ¿no? Entonces, las chancheras de cama profunda, la protección de bordes de quebrada con reforestación y obviamente libres de agroquímicos. A pesar de que se usen agroquímicos en ciertas áreas, se puede generar diseños donde mantengas un margen de protección hídrica con restauración ambiental que tenga doble función, el tema de servicios ecosistémicos, pero también se pueden diseñar bosques de alimentos que puedan nutrir a las comunidades. Tenemos, bueno, el tema de potenciar franjas agroforestales, zanjas de infiltración, control de erosión con terraceo. Hay varias plantas que pueden ayudar a evitar la erosión del suelo. Y temas de diseño integral que voy a ir más profundo después, con el tema del saneamiento ecológico, el tema de las soluciones basadas en la naturaleza para limpiar el agua, crear humedales y mantener los ríos limpios. Obviamente, este es un diseño que contempla una Amazonía sin amenazas enormes como son la minería y las empresas petroleras.
Entonces, obviamente, el primer desafío es controlar la minería ilegal y respetar las consultas previas que se han dado ya en áreas sensibles en la Amazonía. Y lastimosamente el Ecuador corre el riesgo de que se salten todas estas consultas y todas estas luchas desde las bases para proteger áreas vulnerables en la Amazonía. Entonces, todo este diseño se puede hacer siempre y cuando la minería no sea la amenaza principal para el agua. Y la minería legal e ilegal en la Amazonía, asimismo como pedimos que el respeto a las consultas previas establecidas por la ciudadanía se respeten. Nosotros trabajamos con un diseño integral. Estos diseños participativos se dan integrando a gobiernos locales, integrando a comunidades locales y la idea es que todos los asentamientos que se puedan eh, aprobar tengan mesas de diálogo. Coincido con la compañera de la Contraloría, es importante generar mesas de diálogo, planificación ciudadana y poder establecer estos diseños integrales de vida tomando en cuenta la topografía, trabajando con un diseño hidrológico y sobre todo trabajando por microcuencas. No me fui profundo, pero lo más importante es aquí hay un dibujito que es del Consejo Comunitario del Cuidado de la Cuenca. Nosotros aquí en el Chocó Andino tenemos ya un pequeño ejercicio de Consejo Comunitario de Microcuenca, donde están son temas complejos donde pueden participar gente que tiene ganadería, criaderos de tilapias, hoteles, gobiernos locales, donde están la escuelita, la comunidad y también donde hay intereses madereros. Entonces, generar un diálogo, una gobernanza y una planificación a nivel de microcuenca, nosotros creemos que es clave para poder planificar infraestructura hídrica y contemplar las soluciones basadas en la naturaleza como una opción que se puede profundizar. Eso a modo de introducción. Yo quedo atenta a sus preguntas para profundizar este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lazo. Gracias por compartir las experiencias que el Centro de Permacultura ha tenido en materia de soluciones basadas en la naturaleza, que como bien nos comentaba, deberían ser un complemento a la infraestructura gris. Es importante tener estos elementos que nos comparte de planificación ciudadana, respetar los acuerdos y establecer mesas de diálogo, tal como lo comentó la licenciada Cristina, para el cuidado de las cuencas y los ecosistemas. Es importante tener estas interacciones entre distintas partes involucradas. Gracias nuevamente. Ahora le vamos a ceder la palabra al señor Tito Tumink, que es indígena Shuar del Ecuador, experto en pueblos indígenas y derechos humanos. Él es ingeniero en gestión de gobiernos seccionales por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Le cedemos la palabra para que nos brinde más detalles sobre su experiencia en las temáticas que nos convocan el día de hoy. Adelante, señor Tito. Muchas gracias, muy buenos días con todas y todos compañeros que estamos en este diálogo. Mi nombre es Tito Tumín, yo soy de la etnia o nacionalidad Shuar de aquí de la Amazonía. Un saludo cordial a todos desde la Amazonía, desde la provincia de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos. Pues yo he venido trabajando en un proceso organizativo desde las comunidades, desde las organizaciones representativas a nivel de las provincias y también a nivel de la región amazónica, e inclusive con una gran experiencia a nivel nacional en tema de los pueblos indígenas. Un proceso que realmente ha sido bastante compleja la introducción del pensamiento indígena en el mundo occidental o en el mundo público eh, ha sido un desafío negativo, pues realmente es muy preocupante y espero de que esta experiencia, este clamor, este pensamiento que os hemos venido desde la Amazonía ecuatoriana, pues sirva de un instrumento, un pensamiento de inclusión de los pueblos y nacionalidades, ¿no? En un ámbito público. Eso he venido trabajando desde los gobiernos autónomos descentralizados, un impulsor también
de los planes de vida de los pueblos y nacionalidades propias que hemos impulsado previo a la ley amazónica aquí en la Amazonía a nivel del país. Nosotros los amazónicos como que hemos sido una Amazonía muy diferente que el Ecuador, porque realmente la exclusión de los pueblos y nacionalidades, la discriminación de a los pueblos y nacionalidades es un tema bastante complejo en este actual mundo que vivimos como indígenas, que vivimos en todas las regiones. Por eso hemos venido nosotros hablando desde nuestros procesos organizativos la defensa del territorio, los derechos colectivos. Dentro de aquello, pues, uno de los derechos colectivos es el territorio. Quiero enfatizar este tema con esa gran experiencia. He tenido muchas oportunidades de estar caminando en otros mundos donde los países no cuentan con recursos naturales, pero son países súper desarrollados. Entonces, para un desarrollo sostenible, no necesariamente es la explotación de los recursos hídricos en este campo, los recursos territoriales que existen en nuestra Amazonía. Y con esa gran perspectiva de haber conocido la realidad nacional e internacional, hace de que nosotros como pueblos indígenas que vivimos con menor oportunidad en el mundo público, pues podamos mantenernos en esa medida de resistencia, que nuestro proceso de vida sea una lucha o defensa, cuando el proceso nuestro debería ser para el desarrollo de nuestros territorios, de nuestros pueblos. En el Ecuador habemos 14 nacionalidades y 18 pueblos. Por eso en la Amazonía ecuatoriana vivimos 11 nacionalidades. O sea, la Amazonía tiene una gran diversidad de pensamiento, una diversidad de cosmovisión. Cada nacionalidad indígena tiene su propia forma de vida. Entonces, uno de los temas más importantes de cómo afectan los proyectos de infraestructura hídrica a los modos de vida y al territorio de los pueblos indígenas amazónicos, y qué aspectos deberíamos priorizar para respetar su visión y derechos, qué formas de participación consideramos que son fundamentales para realmente que nuestros derechos también sean incluidas y que sean tomadas en cuenta como una agenda de desarrollo eh, en el marco de muchos instrumentos. Miren, yo quiero enfatizar este tema que hoy, hace pocos días, los días jueves, viernes, sábado y domingo, hemos estado en un proceso de nuestro movimiento indígena, nuestra organización madre que es la CONAIE. Entonces, nosotros tenemos una agenda bastante importante en el tema de nuestro territorio. La inconsulta que realizan cuando implantan los proyectos de infraestructura, sea hídrica, sea en nuestros territorios, no han sido consultados. El tema minería ilegal, así sea lo legal, es un conflicto territorial, pero fatal. Ha habido persecuciones, ha habido criminalización de nuestros líderes, crímenes en nuestros territorios, porque nosotros defendemos los recursos hídricos, los recursos territoriales. Imagínense, por eso eh, en la Amazonía ecuatoriana más que todo, nosotros somos una Amazonía que no hemos sido tomada en cuenta en materia de planificación, en la gestión pública. Entonces, la Amazonía, por todas estas realidades que hemos vivido, pues nosotros con la lucha, si los amazónicos, los pueblos indígenas amazónicos, si no luchamos, nosotros nunca hemos tenido una oportunidad, nunca hemos ganado grandes proyectos
así porque son derechos de nuestros territorios. Nosotros, nuestros beneficios colectivos, comunitarios, hemos ganado con las luchas. No existe ningún proceso, ningún beneficio. Un ejemplo entre paréntesis, la educación intercultural bilingüe se ganó con las luchas. La caminata desde Zamora Chinchipe hasta la capital para que nos escuchen nuestras demandas. ¿Ya? Y así hemos venido. Los últimos 18 días de movilización es por la defensa de nuestros territorios. ¿Por qué? Afectan nuestros ríos, nuestros esteros, como cada nacionalidad tiene su propia forma de expresión, ¿ya? Nuestros territorios, saquean nuestros recursos. Sin embargo, a cambio de una compensación que deberían hacer muchas empresas, ¿no? Diríamos nacionales e internacionales, o programas o proyectos que implementan desde los gobiernos, nunca han sido consultados. Y por eso la resistencia, siempre habrá esa medida de resistencia. Nosotros tenemos esa concepción, generación por generación hemos venido luchando. Nosotros siempre nos resistiremos porque sabemos de que nunca hemos sido tomados en cuenta, una gran exclusión. En materia de hace julio de 2024, tuve la oportunidad de ganar una beca a nivel de fila, se trata de los pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional. Tuve la oportunidad también de ganarme otra beca en Israel, Jerusalén, donde no existen recursos naturales, un país con un con una que no posee recursos, un país que no tiene ni agua, no tiene ni petróleo, pero es un país súper desarrollado. ¿Cómo el mundo, el pensamiento desarrolla? ¿Cómo en la Amazonía, donde tenemos suficientes recursos, nosotros no somos una región, no somos mucho peor una nacionalidad en vías de desarrollo? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales y nosotros venimos, no copiamos, diríamos así, entre paréntesis, yo no vengo copiando un texto donde voy a responder la pregunta, yo vengo es para decir la verdad, lo que existe en nuestros territorios, lo que pasa en nuestros territorios, lo que pasa con nuestra selva, lo que pasa con nuestros ríos, con nuestra agua. ¿Ya? ¿Y cuáles son lo, lo que afecta en nuestros territorios? ¿Cómo viven nuestras familias? ¿Cómo viven nuestras comunidades? ¿Dónde existen nuestros recursos? Imagínense en el sector norte de la Amazonía, que esta Orellana sucumbió, es una parte de la provincia de Napo, de donde extraen los recursos, ¿ya? Donde hacen las vías para extraer los recursos naturales, ¿ya? Para la explotación. Totalmente contaminan el agua y esas aguas no son tratadas. Yo siempre he sido una de las personas a nivel del mundo, cuando alguien me pregunta, yo he dado esa respuesta. Y esa respuesta a lo mejor no tiene un índice de, de reflexión, pero sí, cuando llueve, nosotros tenemos agua potable. Imagínense esa concepción, quiero decir, en esta exposición, en este diálogo. Cuando llueve, nosotros tenemos agua potable. Y el día cuando hace verano, cuando hace sol, ya diríamos así, los meses de ya mismo viene la sequía en la Amazonía, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre, diciembre. Ya esos 5 meses aquí en la Amazonía, gran parte es un mundo verano. Entonces ahí no tenemos agua. ¿Por qué? Porque las aguas, ríos que tenemos nosotros en la Amazonía están totalmente contaminadas. Por eso en la provincia de Pastaza, la lucha del río Piatúa, ¿ya? Ahora tenemos en la Amazonía Norte, tenemos ya la escasez de nuestra caza, de nuestra pesca, de nuestra agricultura. No es lo mismo que en el año 1992, en aquel entonces, en la edad de la niñez, era muy diferente, pero hoy no es lo mismo. Entonces, el 75% de estas condiciones de vida, el modo de vida de los pueblos y nacionalidades, están en una situación de pobreza y extrema pobreza. ¿Cómo es posible donde existan recursos naturales, por ejemplo, en la provincia de Pastaza, en la provincia de Morona, Santiago?
Hace pocos meses he venido trabajando en los territorios, o sea, viendo las necesidades, viendo la situación o las condiciones de vida. El 98% de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el 98%. Y hay parroquias, hay comunidades que alcanzan hasta el 100%, diríamos hasta 101%. Esos son la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Una pobreza y extrema pobreza. Entonces, de mi parte, pues, muchas gracias por tomarme en cuenta y muchas gracias los ponentes, pues estoy para compartir, responder cualquier consulta específico en tema de cómo afectan los proyectos hídricos en la Amazonía ecuatoriana. Buenos días. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Tuming. Le agradecemos por esta intervención, gracias por compartir su experiencia y su visión desde la perspectiva indígena, haciendo énfasis en cómo las inconsultas o la falta de consideración en en la planificación de distintos temas como infraestructura, como minería, tiene impactos importantes y también por compartir toda esta trayectoria de lucha, resistencias que han tenido. Gracias por continuar con esta lucha, lo cual creemos que es bastante importante para, para que los impactos no sean tan grandes. Entonces, le agradecemos mucho por esta intervención inicial. Ahora me gustaría dar paso a la ronda de preguntas detonadoras de discusión. Cada panelista va a tener la oportunidad de responder a dos preguntas con un tiempo estimado de 5 minutos por intervención. Vamos a comenzar primero con la licenciada Cristina, después preguntaremos a a la maestra Paulina y vamos a culminar con el ingeniero Tuming. Invitamos al público a compartir en el chat. Vemos que han estado compartiendo algunas preguntas dirigidas a algunos panelistas. Gracias por incluir su nombre, la institución a la que pertenecen y el nombre de la persona a quien va dirigida la pregunta. Si nos da tiempo al final de esta sesión, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. En caso de que no nos dé tiempo, no se preocupen, todas las preguntas van a ser recopiladas y respondidas en un documento que resumen que vamos a elaborar tras este diálogo. Entonces, em, pasamos a la primera pregunta dirigida a la licenciada Cristina, que es cómo la articulación del control social con el control estatal fomentan el cuidado y conservación de proyectos relacionados con la infraestructura hídrica. Licenciada Cristina, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Voy nuevamente a compartir la presentación para desarrollar, para dar respuesta a las preguntas. Tenemos 5 minutos, ¿verdad? Yo he estado muy atenta escuchándole a la maestra Paulina, escuchándole a Tito. Solo quería hacer una corrección. Tito nos aclaró que son 11 pueblos y nacionalidades que habitan en la Amazonía. Yo había dicho 10, pero bueno, muy interesante lo que desde la lucha social nos ha planteado Tito y es precisamente frente a ese clamor, ¿verdad? Frente a esa necesidad, la Contraloría General del Estado también ha hecho estos esfuerzos para articular el control social con el control estatal. No quiero ser la voz de Tito, pero sí decirle que nosotros sí hemos hecho este acercamiento, sí hemos recogido desde algunos espacios y mecanismos que les voy a comentar más adelante, sí hemos recogido esas perspectivas, esas necesidades ciudadanas. Sé que hay mucho por hacer en Amazonía, es la más desatendida, es por eso que hemos llegado con algunos proyectos precisamente a la provincia de Orellana y yo les voy a comentar, bueno, para dar respuesta a la pregunta, pues decirles que ya les había comentado yo un poquito el rol de la Contraloría General del Estado, cómo nos vamos articulando a través de nuestro marco estratégico, pero bueno, si es que tenemos acá compañeros que pertenecen también a entidades fiscalizadoras, nuestro rol fundamental siempre va a ser la administración de los recursos públicos, que deben adherirse a principios de legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, equidad, probidad,
tal como lo muestra nuestra Constitución. Nuestra Constitución es mandatoria y nos dice que estos son los principios de la administración de lo público. La Contraloría, en el caso del Ecuador, ejecuta su facultad de verificar que se cumplan estos principios a través de auditorías gubernamentales a las operaciones administrativas, financieras y medioambientales que realizan las instituciones que tienen a su cargo ejercer estas potestades. La institución entonces tiene facultad de ejercer la rectoría del sistema del control administrativo del Estado. ¿Ya? Entonces, aquí vamos viendo el primer rol que es el del control estatal. ¿Cómo lo hacemos nosotros como Contraloría para ejecutar esta gestión? ¿No es cierto? Hay una estructura básica, nosotros disponemos de 8 direcciones nacionales de auditoría, ¿sí? Que van a encargarse de los diferentes ámbitos, 23 direcciones provinciales, porque estamos divididos en 24 provincias, la matriz no cuenta como provincia, tenemos 23 direcciones provinciales, 121 unidades de auditoría interna que van a enfocar en los diferentes ámbitos, en los diferentes niveles de gobierno. Y tenemos 2 coordinaciones territoriales, precisamente una se denomina de Sierra y Amazonía. Esta es la estructura que contamos y obviamente en cada una de las direcciones, en las diferentes direcciones, va a estar transversalizado el tema de la conservación, observar la conservación, cómo se desarrolla el cuidado al medio ambiente. Este por un lado es un rol. El otro rol que nos compete, el rol de la ciudadanía. E invitarle también a Tito para cuando nosotros ejecutamos ciertos programas y proyectos, también quisiéramos tener esa voz, ¿no? Esta fuerza que tiene, esa incidencia también como líder. Y claro, el rol de la ciudadanía también va a estar en nuestra Constitución, en nuestra normativa, estipulado como un derecho y una responsabilidad. Entonces, cuando lo enfocamos como derecho y deber, vemos que el rol de la ciudadanía ya deja de ser opcional, ya se convierte en una responsabilidad de ser parte de la gestión de lo público, de involucrarse, de abrir espacios, solicitar espacios a las instituciones que tenemos la obligación también de fomentar estos espacios. Entonces tiene el derecho y la responsabilidad de ejercer el control social. ¿Verdad? Sobre los temas que le competen, siempre siendo portadores del bien colectivo. Y en esta perspectiva, entonces, ¿cuál es un rol fundamental? Es vigilar y controlar la gestión de lo público. Y en este momento nos compete precisamente el controlar y vigilar cómo se está gestionando recursos naturales, recursos hídricos, cómo se hace la conservación del medio ambiente. Entonces, hay muchos momentos de la auditoría en los que no puede estar la institución por los tiempos, por la normativa, pero la vigilancia ciudadana es constante. Desde que inicia un proceso, desde que está en su ejecución, desde la planificación misma, desde su implementación, la evaluación, el monitoreo, hasta ya mirar los beneficios de esta implementación. Entonces, el rol de la ciudadanía es importante. Es muy importante en esta articulación. Entonces, nos planteábamos como primera pregunta, ¿no es cierto?, ¿cuál es la articulación entre el control social y el control estatal para fomentar la observación, la conservación de los proyectos relacionados a la infraestructura hídrica? Entonces, aquí vemos que esta articulación es vital, es importante porque cada uno desde su perspectiva va a ejercer su rol y vamos a fomentar alianzas estratégicas tendientes a qué? A que esta gestión sea proactiva y sobre todo preventiva, ¿verdad? Las instituciones de control muchas veces llegamos cuando ya está el daño hecho, cuando la reparación no se ha realizado, cuando se ha inobservado la normativa. Sin embargo, en esta perspectiva proactiva y preventiva, pues vamos a mirar que se cumplan estos principios de eficacia, de transparencia, de satisfacción en las necesidades y obviamente va a redundar en bienes y servicios de calidad. Por eso es que vemos importante que haya esta articulación. Las instituciones de control tenemos que basarnos en principios, ¿verdad? En principios de caducidad, de materialidad, de impacto social, ¿sí? Pero es la ciudadanía la que nos va a alertar en dónde efectivamente tenemos que estar. Esta es la articulación y el rol preventivo. Hay muchas leyes que como región también tenemos en cuanto a la conservación de los recursos naturales, en cuanto a la obligatoriedad de implementar políticas públicas, de implementar planes, estrategias para la conservación del ambiente, ¿no es cierto? Pero quería referirme en esta ocasión a una ley importante que tenemos que está dirigida hacia la Amazonía. A la Amazonía. Esta ley es la Ley Orgánica
Amazónica para la planificación integral de la circunscripción territorial especial amazónica. Es una ley específicamente que ha sido diseñada con el objetivo de que los fondos asignados sean utilizados para financiar proyectos para el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía. Y priorizando que áreas con necesidades básicas. Ya Tito nos ha dado un importante enfoque de las necesidades, a pesar de ser un país rico en recursos, pero vemos que algo está fallando ahí, la operatividad, el no involucrar la consulta ciudadana, no involucrar a los saberes ancestrales en esta priorización de necesidades básicas, muchas de ellas insatisfechas y que no cuentan con la cobertura de servicios. En una región donde hay agua, decir que hay localidades, nacionalidades que no cuentan con el agua potable, sí es bastante preocupante. ¿Qué vamos a incluir? Esta ley exige que se incluyan aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales, y obviamente van a estar alineados a un plan integral amazónico. ¿Sí? Esto en cuanto al control estatal. También darles un poquito de datos, nos parece importante relevar que frente a esta ley se han realizado exámenes especiales. Hay 231 exámenes especiales que se han hecho a entidades que reciben fondos de la Amazonía. ¿En qué se ha enfocado esta acción de control? Básicamente construcción de obra civil, gestión de inversión, vialidad, saneamiento ambiental, gestión de desechos sólidos, sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas, la contratación de la explotación de materiales áridos y pétreos. Sí, todas estas auditorías en su momento van a generar unas recomendaciones. Y estas recomendaciones de obligatorio cumplimiento, como les comentaba, más o menos como las que surgieron en estas auditorías que les presentábamos de entrada. De obligatorio cumplimiento, y en un momento que la Contraloría vuelva a acercarse, pues verificaremos estas recomendaciones, cómo se han efectivizado. En cuanto a exámenes especiales a programas y proyectos en la región amazónica, tenemos 17. ¿Hacia qué se han dirigido? Básicamente a la construcción de pozos de agua, a obras de alcantarillado y agua potable en varios municipios, en varios GATS municipales. Gestión de plantas de tratamiento convencional para mejorar el sistema de agua potable y manejo de residuos hospitalarios. Miren, aunque no tenga que ver con infraestructura hídrica emblemática, grandes, vemos que la infraestructura, cuando no hay unos buenos procesos de planificación en ella, pues va a redundar en todas estas obras que competen al recurso hídrico. Estas acciones entonces se llevan a cabo bajo la política de transparencia, ¿no es cierto? Que es una demanda también de la ciudadanía, que la gestión sea transparente, que sea accesible a los ciudadanos, porque sí les consultamos, pero si ellos no tienen la información, pues no podrán a ellos también participar de una manera efectiva, documentada, que incida. Entonces, bajo este principio de transparencia, los resultados de estos informes son colocados en nuestra página web institucional. Esto obviamente, al ser el primer nivel de la participación, la información va a facilitar el control social y sobre todo el cumplimiento de las recomendaciones, porque allí tiene un rol importante la ciudadanía, hacer el ejercicio del control social y también pedir, exigir cómo se están cumpliendo las recomendaciones que emanaron de las acciones de control. Sí, licenciada, discúlpeme, la tengo que interrumpir por el Sí, tiempo. ok, Sí, ya pasamos del tiempo. Le agradecemos muchísimo y disculpe nuevamente por la no interrupción. se preocupe. Gracias por compartir el rol de la Contraloría del Ecuador, su rol en el control social, el rol de la ciudadanía, el cual ya no es opción, debería ser una obligación también para otras entidades fiscalizadoras de otros países. Y bueno, muchísimas gracias. Ahora, si me permiten, vamos a Sin pasar a la problema. primera pregunta dirigida a Paulina. ¿Cuál Ujú. sería un ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza para solucionar problemas de saneamiento en la región amazónica? Adelante, maestra Lazo. Hola, gracias por la pregunta. Solo quería, bueno, felicitarte, Tito, y aprovechar que estamos con la Contraloría Fiscal del Estado para que este diálogo realmente hacer un énfasis en lo que el compañero dijo. En las comunidades pasan días, pasan horas, invierten recursos en la defensa de sus territorios y parece que a pesar de que se ve
una investigación, se vio un esfuerzo de campo de parte de su exposición, está faltando el control, está faltando realmente una presencia del Estado para quienes vivimos en reservas de biosfera. Nosotros, como me gustó usted que plantee y lo ponga frente el control ciudadano, sin embargo, quienes defendemos el agua en nuestros territorios somos tachados como terroristas. Muchos de nosotros estamos, muchos amigos, muchos compañeros, compañeros académicos, compañeros indígenas, compañeros campesinos, tratados como terroristas y militarizadas nuestras comunidades. Y sí pedimos presencia de verdad del Estado en el control en tema de derechos, porque las comunidades sí están siendo violentadas en este gobierno y en gobiernos anteriores. Es algo que tiene décadas sucediendo en este país. Por otro lado, antes de responder la gran pregunta, me vi en el chat otras como la permacultura con éxitos a nivel nacional. Hay muchísimos, me encantaría extenderme unas 2 horas, pero en el contexto y la coyuntura que vive el país, quiero mencionar uno de los proyectos exitosos de la permacultura en este país. Acabamos de aprobar el arroz con edición genética, un arroz eh, que se, que es ilegal según nuestra constitución porque tiene manipulación genética y se lo ha permitido ingresar al país. Y nosotros desde la permacultura vemos con éxito una investigación que se hizo en Manabí del arroz agroecológico con patos y azola, donde se puede cultivar arroz sin agrotóxicos. Me pidieron ejemplos de páramo, hay cómo restaurar el páramo con alpacas, generar microemprendimientos, hay temas de bosques comestibles de la Amazonía y exportación de productos amazónicos medicinales. Y, en fin, hay un montón de éxito en el tema de plantearnos la permacultura como una alternativa de diseñar asentamientos humanos sostenibles. Aquí, por ejemplo, en el área rural, en el Chocó Andino, hemos hecho un primer experimento, un primer convenio con el Estado de una escuela pública permacultural. Los niños reciben clases de permacultura, tenemos apoyo del Estado para esto, digamos, con una profesora externa y nos permite que nuestra escuela tenga saneamiento ecológico con soluciones basadas en la naturaleza, tenga investigación de plantas locales y que la niñez de las comunidades que habitan las reservas de biosfera, los territorios, sean los protagonistas de este empoderamiento de base. Entonces, sí creo que se pueden extender alianzas y políticas públicas que permitan que la niñez y que las comunidades sean los protagonistas de sus territorios. Sin más, me voy a responder la pregunta. Eh, Voy a compartir pantalla y ahí estoy. Voy a ir a los ejemplos de las soluciones basadas en la naturaleza con el enfoque en el saneamiento. A modo general, entre la tecnología gris y las soluciones basadas en la naturaleza, hay varias ventajas y desventajas. La tecnología gris, digamos que la ventaja es que es un control rápido y directo del agua, tiene alta capacidad técnica, funciona bien en zonas urbanas y densas y puede operar continuamente, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene un alto costo constructivo y un mantenimiento, tiene un alto impacto ambiental y altera los ecosistemas, contamina o bloquea o cambia el ciclo natural y tiene menos adaptación al cambio climático y requiere de infraestructura pesada y especializada, ¿no es cierto? En este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza como ventajas mejoran la calidad del agua naturalmente. Se trabaja mucho con la filtración y depuración. Otro ejemplo que ha tenido éxito desde la permacultura es que logramos hacer incidencia política en Quito. Se declaró el río Machangara un sujeto de derechos y se pide planes ambientales a nivel de la ciudad y se va a empezar la restauración ecológica con soluciones basadas en la naturaleza, que fue parte de la demanda, a través de mesas de diálogos con el municipio y la alcaldía. Y ya se están haciendo parques filtrantes en el norte de la ciudad, ya a escala de municipios y alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Como ejemplos de la permacultura ya ampliando, ya aplicándose en las ciudades. Y vamos a hacer también, estamos viendo cómo aplicar las soluciones basadas en la naturaleza en el tema del saneamiento, que son más baratas y sostenibles a largo plazo y se adaptan al clima y regeneran los ecosistemas. Las desventajas de los sistemas basados en la naturaleza es que pueden requerir más espacio físico, que no siempre es viable en zonas urbanas, por eso siempre hablamos que son complementarias, no son únicas.
creemos que las soluciones basadas en la naturaleza pueden complementar la tecnología convencional. Puede ser más lentas en algunos casos y necesitar mantenimiento comunitario y ecológico constante, lo que requiere un proceso de capacitación comunitaria y planificación con enfoque ciudadano. Les presento mi casa también como parte de uno de los ejemplos de las soluciones basadas en la naturaleza, que ocupa techos vivos y materiales locales en su construcción. Ahora sí, aquí está la pregunta. Voy a darles un ejemplo de soluciones basadas en la naturaleza en temas de saneamiento para la región amazónica. Nosotros trabajamos con ecosistemas filtrantes. Se utilizan desde hace varios años ya en Japón, Alemania, Francia, Brasil, en varios países del mundo como sistemas de éxito para el tema del saneamiento. La idea es imitar los procesos que ocurren en páramos, humedales y bosques, ¿no es cierto? Eh, Imitando como el tema principal de estos procesos. Uno de las herramientas que usamos para las aguas residuales es el vermifiltro, que es una mímesis de un perfil del bosque, donde actúan material mineral, pétreo y también material orgánico y se usa para el tratamiento de aguas residuales. Son sistemas descentralizados de tratamiento que creemos nosotros son una alternativa óptima para planificación comunitaria en la Amazonía. Los hemos probado aquí en el Chocó Andino, que son climas parecidos y han tenido éxito, incluso en escuelas públicas, de Asociación de Turismo Comunitario, donde reciben descargas de más de 2.000 personas y se aplican. Esto, la diferencia del tratamiento convencional es que el producto final es humus de lombriz y agua con té de compost, a diferencia de un sistema convencional que produce gas metano y agua con bastante olor, ¿no es cierto? Entonces, esto potencia mucho la reutilización del agua. No voy a entrar en detalles técnicos por tema del tiempo, pero tiene varias capas minerales, imita el perfil del bosque y también, como les dije, lombrices, acerrín y tiene el humus como subproducto. El tratamiento secundario que se da se llaman los humedales construidos y lagunas facultativas, que son sistemas que usan plantas biorremediadoras que además pueden tener elementos de paisajismo como corredores ecológicos y aumento de biodiversidad. Quiere decir que no solo sirven para limpiar las aguas residuales, sino que generan un ecosistema biofiltrante. Aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro ecosistema filtrante de nuestro centro de permacultura, es un lugar donde hay un montón de anfibios, hay un montón de aves, donde tenemos una doble utilización de las plantas, sirven para limpiar el agua, pero también se utilizan las hojas de las achiras para hacer tamales. Hemos diseñado en la Casa del Pueblo Quitucara en Quito, también felicitando al movimiento indígena y a la CONAIE, compañeros, gracias por su lucha y la defensa de sus territorios. Vamos a apoyar en el diseño de ecosistemas filtrantes en la Casa del Pueblo Quitucara y, por ejemplo, tendrían plantas que les sirven para hacer esteras, o sea, limpian el agua, pero puedes hacer esteras. Limpias el agua, pero puedes hacer tamales. Esa es la idea de contextualizar la infraestructura hídrica en todas las escalas para llevar soluciones basadas en la naturaleza, respetando cómo funciona la naturaleza, dando espacio también al hábitat natural, a los peces, a las aves y a todos los otros seres que están presentes en el ecosistema donde vamos a intervenir. ¿Por qué es importante esta tecnología? Porque se basa en la naturaleza, limpia el agua y permite su irrigación en el jardín. Es súper eficiente en término energético, es hermoso, se integran al diseño ornamental del jardín. Los sistemas que hemos aplicado y construido se adaptan a urbanizaciones en el contexto de la sierra, por ejemplo, prevén incendios, entonces cumplen doble función. Por un lado, están reciclando el agua y por otro lado, están generando cortinas de prevención de incendios. Se han prevenido incendios en una urbanización donde alrededor de la urbanización se incendiaron 200 hectáreas y fue la única isla que se pudo cubrir del incendio gracias a estas cortinas de los ecosistemas filtrantes, entonces cumplen más funciones ecológicas, evitan el calentamiento global porque este proceso es el único sistema de saneamiento que no produce gases con efecto invernadero y más bien obtiene subproductos que pueden mejorar y ser reutilizados en temas de irrigación. Transforman problemas en soluciones. La foto que vemos aquí es de la quebrada de afuera de mi casa en Tumbaco, en la sierra, en Quito.
capital, donde solo se trata el 3% de las aguas residuales. Es una realidad muy parecida a de la Amazonía, que tiene un abandono al tratamiento de aguas residuales. Estuve haciendo una investigación profunda y la Amazonía tampoco alcanza a superar el 3% del tratamiento de aguas residuales, con una alta descarga en cuerpos de agua. Entonces necesitamos realmente un control y participación del Estado, ya que en este país la naturaleza es un sujeto de derechos y existen alternativas y potencial para que podamos empezar a hacer pequeños pilotos de cambio. Y si me da el tiempo, aquí tengo algunas fotos. También comentarles que los sistemas que se han aplicado superan la norma en todo a cuanto parámetros químicos y físicos. Las soluciones basadas en la naturaleza han superado la norma. Los vermifiltros se ven así a escala de familias y a escala de 200 personas se ve ya son instalaciones un poco más grandes. Como les decía, igual se pueden hacer sistemas hasta 1000 personas. Son sistemas descentralizados. Ahí vemos las zanjas de infiltración que protegieron del incendio que les comentaba a esta urbanización y los humedales Perfecto. construidos. Y con eso cerraría, sí. Muchísimas gracias, maestra, por su intervención, en donde nos ofreció esta comparación, ventajas, desventajas del uso de tecnología gris y las soluciones basadas en la naturaleza. Gracias por los ejemplos también brindados, por las fotografías. Realmente han sido una gran ilustración de cómo cómo se vive en estas comunidades. Entonces, le agradecemos bastante. Ahora pasamos a la pregunta dirigida al señor Tito. Tuming, ¿cómo afectan los proyectos de infraestructura hídrica a los modos de vida y al territorio de los pueblos indígenas amazónicos? ¿Qué aspectos deberían priorizarse para respetar su visión y derechos? Le recordamos que tiene 5 minutos. Gracias. Muchas gracias nuevamente por darme la oportunidad y hacer una exposición referente a la pregunta. Voy a ser un poco más específico. Eh, los impactos de proyectos de infraestructura hídrica en pueblos indígenas amazónicos del Ecuador. Un análisis socioambiental, cultural y territorial. Como dice la misma pregunta, ¿cómo afectan los proyectos de infraestructura hídrica a los modos de vida? ¿Cómo afectan a los modos de vida y al territorio de los pueblos indígenas en la Amazonía? ¿Y qué aspectos deberíamos priorizar para respetar su visión y derechos? Obviamente, muchas entidades como la Contraloría General del Estado se ha venido desarrollando, pero eso siempre, en la realidad, siempre quedado en el escritorio y no en el territorio. Ese es uno de los problemas que hemos vivido en la Amazonía. Las normativas lo han garantizado, muchos instrumentos jurídicos, eh, técnicos lo garantizan, sin embargo, eso no se le implementa realmente en los territorios y mucho peor en las comunidades indígenas. ¿Ya? ¿Cómo afectan a los modos de vida al territorio como la primera parte, la pérdida y la degradación de territorios ancestrales? Y eso paulatinamente, mucha, muchos proyectos que han venido implementando en el tema hídrico han venido perdiendo. Nosotros hemos perdido, y eso es paulatino, o sea, es constante la pérdida por el tema de las inundaciones, afecta el desplazamiento y a la fragmentación territorial. La pérdida de la biodiversidad y recursos naturales es más fuerte que, que algunos otros que afectan en el mundo de las comunidades, ¿ya? Igual con la contaminación del agua. Entonces, esta contaminación del agua además han sido, diríamos, muchas entidades públicas, diríamos, del Ministerio de Ambiente. Ha habido la contaminación permanente. Sin embargo, esas contaminaciones nunca han sido mitigadas. Lo que justamente yo decía, cuál es la que más afecta el modo de vida y el territorio, inclusive el tema de la soberanía alimentaria, un gran impacto y la salud. El programa que se implementó hace el anterior gobierno, la desinducción infantil,
un programa que intentó impulsar este proyecto, ¿no? Eh, no ha podido solucionar estos problemas. Por la explotación de los recursos hídricos, por los recursos naturales, eh, eh, han venido disminuyendo la soberanía alimentaria y la salud de las comunidades indígenas. Entonces, imagínense la disminución de la pesca. No es lo mismo que hace muchos años atrás, las enfermedades transmitidas por el agua, la desnutrición, los niños, exactamente, cambio de los patrones de cultivo. Son tres cosas muy fundamentales que disminuyen la soberanía o la seguridad alimentaria de la población indígena y eso afecta en toda la región amazónica. Entonces, bastante profundo, bastante lamentable este tema de la afectación a la seguridad alimentaria. La destructuración social y conflictos. En muchas comunidades, eh, cuando una comunidad tiene su propia forma de vida, su propia forma de modo de vida, ¿ya? Al momento que se implanta y se implementa aperturas de vías, diríamos que afecta inclusive el agua. Cuando hay el tema de, por ejemplo, del agua mismo, los proyectos hidroeléctricos, diríamos en este caso, la minería ilegal, ¿ya? Son el mundo occidental quienes vienen en los territorios indígenas, propiamente donde existe una autonomía propia. Entonces, la generación cambia la visión, la perspectiva de desarrollo propio y viene la implementación o implantan el mundo occidental. Entonces, totalmente muy diferente. Entonces, generan conflictos sociales, ¿ya? Y conflictos, inclusive el tema, conflictos territoriales. Entonces ya vienen intereses personales, ya vienen intereses ya lucrativas, diríamos así, y eso viene disocia a la forma de vida. Entonces, ¿cómo viene afectando los proyectos hídricos y otros proyectos más que sí en la Amazonía viene generando en estos temas, ¿no? El punto número dos, ¿qué aspectos podemos priorizar para respetar su visión y sus derechos? El derecho al consentimiento libre, previo e informado, justamente de lo que hace pocos minutos comentaba, ¿no? Esta consulta, muchos proyectos, diríamos, ¿no? Que impulsan las instituciones públicas, las empresas mineras, las empresas petroleras, empresas hidroeléctricas, no realizan una consulta como debe ser, no respetan el consentimiento de la gente, imponen la consulta, ¿ya? Hacen firmar la consulta y validan la consulta. Y esa consulta nunca ha sido adjuntada como un instrumento público, como un documento público, como establece la ley. En algunas normativas como existen de cómo se debe realizar una consulta, ¿ya? Sin embargo, eso no se lo implementa. Hoy en día, el movimiento indígena va a fortalecer mucho más y con mayor énfasis desde la CONAIE, desde la región, en la Amazonía tenemos una organización que es la CONFEñai, se va a implementar, se va a impulsar y eso va a generar una reacción fuerte versus Estado y el movimiento indígena, ¿ya? Entonces, el pensamiento de los pueblos y nacionalidades, el pensamiento comunitario, el pensamiento de los líderes, lideresas, de los jóvenes, de mujeres, no ha sido incluyente cuando muchos proyectos de este tipo, de este ámbito, suele requerir todas las opiniones, todos los criterios, ¿ya? Entonces, eso debe ser una prioridad. Créeme que si el proyecto hiciéramos bien el proceso de cómo se debe implementar un proyecto, las nacionalidades no estamos para contradecir, para imponer y empezar con la lucha en contra de nuestro propio país, que es el Ecuador, Sí, ¿ya? muchas También es, gracias.
ingeniero, disculpe que lo interrumpa, pero ya se pasó un poco del tiempo. Ya lamentablemente se nos terminó el tiempo del diálogo. Me gustaría, bueno, primero agradecerle por estos ejemplos y por responder a la pregunta en donde nos compartía los distintos ejemplos de pérdida y degradación de territorios, el impacto que tiene en la soberanía alimentaria y también por compartir los aspectos a priorizar para respetar la visión y derechos de las comunidades. Agradecemos a las personas ponentes por sus intervenciones. Lamentablemente no nos va a dar tiempo de responder a las preguntas del público, pero les recordamos que estas preguntas están siendo recibidas, van a ser respondidas y van a formar parte del documento síntesis que estamos elaborando tras cada uno de los diálogos. Nos han pedido también las presentaciones, entonces les vamos a compartir igualmente las presentaciones de las personas ponentes. Y antes de cerrar el evento y de ceder la palabra a la abogada Sabrina, representante de la CTPBG, me gustaría darles 2 minutos máximo a cada uno de los participantes, de los ponentes del día de hoy, para que puedan dar y compartir sus últimas impresiones, sus últimos comentarios. Les pedimos que no excedan de 2 minutos porque ya estamos en el tiempo, pero le cedo la palabra a la licenciada Cristina para que ella comience y luego posteriormente a la licenciada Paulina y al señor Tito. Sí, adelante, licenciada Cristina. Gracias, gracias por hacer esa deferencia. Si era necesario, yo más que todo quería referirme ya para complementar la exposición referente a la vinculación que debe haber, la articulación entre el control social y control estatal, ya aterrizar en algunas experiencias. Ya vivenciales que ha hecho la Contraloría General del Estado, a manera de proyectos, a manera de vinculación ciudadana, y solamente quiero referirme a un proceso que tuvimos ahora por mandato, ¿no? Que es la rendición de cuentas. Un proceso que fue básicamente innovador. Hemos sacado un poquito a la autoridad del centralismo de la capital, lo hemos llevado a una comunidad indígena, lo hemos llevado a un territorio netamente donde hay población indígena y ahí se ha podido interactuar con la ciudadanía, recoger sus expectativas. Entonces, para nosotros ha sido un importante proceso el de la rendición de cuentas. Decía por ahí un participante, ¿qué retribución tenemos nosotros al ejercer el control social? Yo creo que la retribución es que se ha escuchado, que sea parte de la toma de decisiones y sobre todo que cambie su entorno, que mejore algo en su convivencia, en su estilo de vida, en sus capacidades. Otro de los mecanismos que les quería compartir ampliamente, pero que lo voy a solo a nombrar brevemente, es la implementación de una ficha de vigilancia ciudadana que nosotros hemos implementado a manera de vinculación con la ciudadanía, en donde es la ciudadanía a través de una entrevista guiada que va a evaluar, a valorar cómo recibió un servicio público. Y a partir de eso, obviamente, va a generar luego de la análisis de los datos va a generar unas recomendaciones. Esto no tiene que ver con auditoría, no tiene que ver con acción de control, pero sí tiene que ver con una acción preventiva donde la Contraloría se acerca antes de que ocurran ciertos hechos que no quisiéramos, ¿no es cierto? Entonces, se lo ha hecho en la provincia amazónica de Orellana, hubieron resultados importantes, no los voy a decir ahora por el tiempo, y también compartirles otro mecanismo importante de vinculación ciudadana, que es la denuncia ciudadana. Lo que Tito nos manifiesta, lo que ha dicho la maestra, son acciones que para nosotros, si es que es bien direccionado como una denuncia ciudadana, pues la tomaríamos a consideración, la analizaríamos y podría ser parte posterior de una acción de control, sea esto una verificación preliminar, sea esto una auditoría de gestión. Entonces son los mecanismos con los que hemos logrado conectar con la ciudadanía, con lo que hemos logrado de alguna manera vincularnos con la ciudadanía y que facilitarle que ejerza el control social. Esa pregunta era importantísima. ¿Qué retribución tenemos al ejercer el control social? Pues el cambiar algo en su entorno, modificar algo, mejorar y hacer pues que tenga sentido esta vinculación que queremos hacer, el control social con el control estatal. Gracias, Melissa, por estos minutitos, que era importante participarles de unas experiencias más prácticas que tenemos como mecanismos de vinculación con la ciudadanía.
Muchísimas gracias, licenciada. Nos parece que estos ejemplos son bien relevantes para todas las CFS. Vamos a colocarlas en el documento de sistematización para que las puedan Perfecto. conocer a detalle. Cedemos la palabra a Paulina para que dé las palabras de cierre. Adelante, licenciada. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto participar en este diálogo. Insisto, creo que sería bueno tener un acercamiento de parte del Estado con las comunidades en zonas rurales, la Amazonía, en el Chocó andino, ya que muchas veces nosotros somos testigos de cuando entra una maquinaria a un río y va a contaminar, tomamos la foto, hacemos la denuncia, llevamos el video y nos dicen que si no se hace infraganti no sirve o no tenemos claros los mecanismos de denuncia y nos exponemos. Varias veces nos exponemos y a pesar de que tenemos las pruebas, de que tenemos los videos, de que estamos ahí, nos dicen que el técnico encargado de la ciudad se demora 2 días en llegar. Entonces no llegan a ser lo suficientemente eficientes los sistemas de denuncia que nos permitan a las personas que estamos en los territorios cuidar y proteger nuestros recursos hídricos. Por otro lado, invitarles a profundizar el tema de las soluciones basadas en la naturaleza, invitarles a leer más sobre esto, sobre la permacultura como una herramienta de diseño que justamente rescata y valora muchísimo el conocimiento ancestral, el conocimiento preexistente, el conocimiento de pueblos y nacionalidades que han habitado de forma sostenible los territorios y son un referente de hacia dónde queremos ir y a la vez utiliza la tecnología moderna para apoyar procesos de transición ecológica. Les invito a investigar más, a generar más puentes con estas herramientas, la permacultura, las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros como Centro de Permacultura abrimos las puertas al diálogo. Nos encantaría que haya un financiamiento del Estado para abrir escuelas en todas las áreas rurales, para abrir programas de capacitación o de planificación, armar equipos de trabajo multidisciplinares. Obviamente y siempre tomando en cuenta a nuestras comunidades como una base de referencia y a la tecnología como una posibilidad de transición eficiente. Agradezco por este espacio y quedo al servicio, a la orden, para seguir construyendo un mundo más sostenible. Gracias. Muchas gracias, maestra Lazo. Y por último, cedemos la palabra al señor Tito para que dé sus palabras de cierre. Adelante. Muchas gracias por este espacio, gran espacio y una oportunidad para nosotros. Dos puntos, Tomás, quisiera dejar en una referencia. La inclusión de pueblo pública, la inclusión de pueblos y nacionalidades en las instituciones públicas es muy importante para que exista el mejor control sobre estos proyectos, que no solamente el tema hídrico, la Amazonía es bastante diversa y han venido afectando muchos derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. El Ecuador es un país intercultural y plurinacional, pero es importante tener esta inclusión de pueblos y nacionalidades. Uno. Y el dos, la ley amazónica es una ley teórica para el mundo indígena en la Amazonía, porque no se le cumple absolutamente ni el, hasta hoy, desde el año 2000, mayo de 2018, se aprobó la ley amazónica. Hasta hoy, 0% de inversión en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Tenemos instrumentos de planificación. ¿Cómo implementan los GAT si no conducen los instrumentos de planificación que se llama hoy? El plan de vida es un instrumento de planificación y de gestión de los pueblos y nacionalidades de la región amazónica, un instrumento de planificación que tiene que vincular tanto la Secretaría de la Amazonía y todos los gobiernos autónomos descentralizados y las instituciones públicas desconcentradas que existen en nuestra Amazonía. Sin embargo, es 0% y ausencia de inversión pública en nuestros territorios. Eso es uno de los de los vacíos que vivimos nosotros. Podemos seguir trabajando, seguir compartiendo estas experiencias para que nuestros pueblos y nacionalidades también ejerzan los derechos. Muchas gracias, pues, y un gusto de haberles conocido. Y estamos siempre en contactos y cualquier información, experiencias, situaciones. Hoy estamos con un nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE y justamente está empoderado por la región amazónica. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted, ingeniero, por estas palabras de cierre.
Para finalizar el evento, me complace ceder la palabra a la abogada Sabrina Hernández, quien es directora nacional de Asuntos Internacionales de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador y representante de la presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS. Adelante, abogada Hernández, gracias nuevamente por sus palabras de cierre. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues distinguidos expositores, estimados colegas del proyecto regional de Adapta Infra y de la comunidad de la OLACEPS. En nombre me voy a tomar la atribución de tomar el nombre del doctor Mauricio Torres, Contralor del Estado de la República del Ecuador, para agradecerles profundamente la participación que han tenido ustedes de manera activa, así como las valiosas intervenciones de nuestros panelistas, la licenciada Ana Cristina Cañas, de la maestra Paulina Lazo y del ingeniero Tito Tumín. Hoy hemos reafirmado que la conservación de los recursos hídricos en la región amazónica no puede pensarse sin una mirada intercultural, sostenible y profundamente participativa. Las voces de las comunidades, la experiencia técnica y el compromiso institucional deben seguir articulándose para construir soluciones duraderas que se plasmen en acciones, políticas, proyectos. Este diálogo no es un punto final, sino un paso más en un camino colectivo que exige coherencia, acción y voluntad política de nuestros países. Y de este modo invitamos a todos y todas a continuar promoviendo espacios como este, donde la transparencia, la sostenibilidad y la inclusión sean el eje de nuestro actuar. Nuevamente expreso mi gratitud y el honor de haber podido presenciar el cierre de este diálogo, porque realmente es el punto de partida hacia otras muchas acciones adicionales por el interés que debería tener este tema en toda la ciudadanía, en todos los ámbitos políticos, esferas, no solamente en este tipo de diálogo, sino debería ser realmente una preocupación y un punto focal para que todos pongamos un interés en dar una solución y ser parte de del tanto de la solución como de las acciones que se deben implementar. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias, abogada, por sus palabras. Igualmente agradecemos al doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado de la República, por colaborar a través de su equipo de cooperación internacional en este diálogo. Ahora, ya para dar el cierre, quisiera agradecer a todas y todos por estar aquí, a las panelistas, los panelistas, así como a todos por su atención. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener el último diálogo de esta serie, el cual se va a centrar en infraestructura resiliente y sostenible para una transición energética eficiente. Este se va a llevar a cabo el miércoles 30 de julio a la misma hora y ahora vamos a tener el liderazgo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil en este tema a través de la COINFRA, que es la Comisión de Infraestructura y Transiciones Energéticas de la OLACEFS. Con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero siempre agradecidos y agradecidas por su presencia. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.